Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo video de Disclosure titulado Cómo entrar en hipnosis. Bueno, antes de iniciar quiero transmitirles a todos ustedes que esta es mi perspectiva, basada en mi observación como soporte durante un periodo y a su vez durante el proceso que llevo aquí como operador del Team Grifasi. Entonces, me he decidido a hacerlo porque sé que muchas personas tienen esta inquietud. Sé que en muchas ocasiones muchos de ustedes están visualizando un video de las sesiones y se maravillan con base a ver lo que el soporte está transmitiendo. Cuando ustedes escuchan la información, cuando se preguntan qué es lo que el soporte está viendo, y muchos de nosotros, como en mi caso, cuando yo hice mi sesión, siempre sentí como, uy, cómo me encantaría poder ver lo que el soporte está transmitiendo, poder ver todo este mundo esotérico, todos estos ámbitos energéticos que se dan en medio del estado. Entonces, de cierta forma también, y creo que esta postura que les voy a transmitir, que fue la mía propia en su momento, pienso que también les ocurre a ustedes, uno considera que esto es un estado o un don que digamos que les ha sido asignados a unos pocos elegidos, ¿sí? Y bueno, entonces ese fue el estado en el cual uno se maravilla y que uno quisiera también tener la oportunidad de vivir cuando se realiza una sesión de hipnosis regresiva. Entonces, por esa razón estoy aquí para transmitirles a ustedes qué mecanismos se pueden utilizar para que ustedes puedan activar esta facultad. Como les transmito, es basado en mi perspectiva. No pretendo con eso que sea la absoluta certeza o que sea el único medio o mecanismo, única realidad o algo parecido, no. Simplemente como les transmito es con base a mi percepción y observación. Bueno, aquí en este punto voy a retomar algo que ya realicé en otro disclosure anterior. Para todos aquellos nuevos que están aquí, entonces les va a ser totalmente nuevo, valga la redundancia. Y por otro lado, para los que ya llevan un tiempo siguiéndome a través de mi canal, entonces va a ser como una especie como de reforzar, ¿no? Lo que ya se ha transmitido con anterioridad. Bueno, bueno, en principio transmito que yo en una época en cuanto estuve involucrado con la hipnosis regresiva con Calo y viendo su trabajo, en esa época pues yo no entraba en hipnosis. Bien, entonces aquí voy a hablar sobre el primer punto que es vital para poder entrar en el estado. Es querer entrar en el estado, tener la intención de entrar en el estado. Pienso que esto es fundamental porque es el fuego primigenio, donde yo estoy expresando mi voluntad con base a querer realizar una actividad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que al momento de plasmar esa intención de manera contundente, entonces ese es el inicio dentro del cual podemos acceder al estado. Bien, entonces, cada vez que nosotros que queremos realizar una actividad, ejercer un nuevo hobby, involucrarnos dentro de algún nuevo deporte o alguna situación de estas, es vital la intención. O sea, yo querer sentir en mi corazón la intención de hacerlo, el afecto y la pasión por querer hacerlo. Para mí esto es vital y fundamental, porque desde esa flama primaria se desprende el resultado. Bien, entonces claro, es normal y natural que cuando agendamos una sesión de hipnosis, y lo he vivido como operador, muchos de los clientes siempre les transmito que si quieren entrar en el estado, ¿no? Muchos de ellos dudan, pienso que la mayoría dudan, una gran proporción de las personas dudan. Y por otro lado hay una pequeña minoría que tiene esa intención de querer hacerlo, pero también está el miedo, porque cuando se escuchan las sesiones de hipnosis y por otro lado lo que ocurre en el ambiente energético, las entidades, las interferencias, toda esta gama de seres que están ahí, al cliente le causa como cierta predisposición y es normal. ¿Por qué ocurre esto? Porque el miedo, porque cuando nosotros estamos vivenciando la fisicalidad, nos es común el ámbito. La fisicalidad nos es totalmente tangible, factible, al alcance, asequible. Entonces podemos tocar, podemos ver, podemos olfatear, ¿sí? Podemos percibir varias sensaciones en nuestro día a día. Vemos caminando un perrito por la calle, ¿bien? Entonces comprendemos que es un animalito que hace parte de nuestro diario vivir. Cuando estamos, por ejemplo, involucrándonos y tratando con otras personas de igual manera.
Otra situación es cuando tratamos con una persona de otro país, ¿no? Un extranjero o algo así, pues digamos que el idioma y todo ese tipo de situaciones crea un evento diferente, pero aún así nos es tangible, nos es fácil de asimilar. Las diferentes culturas a través del mundo, los diferentes dialectos, todo esto se nos es factible. Pero cuando nosotros estamos caminando por la calle, pues obviamente algo diferente es atravesarnos con un reptiliano o con un gris. Ahí ya la mente va a tener un choque, ya no nos es factible, ya no nos es fácil de asimilar. Ahí nos cuestionamos. ¿Es verdad? ¿No lo es? Y todo este tipo de preguntas que se suscitan a nivel interno cuando presenciamos un evento que ya no hace parte de esa cotidianidad. Un fantasma, un avistamiento ovni, cosas como estas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se da ese choque a nivel racional. ¿Por qué? Porque como la mente está tan arraigada a la fisicalidad, algo que hace parte, o más bien algo que le es contrario a este estado, entonces la mente entra en una resistencia. Entonces, cuando la persona entra en el ámbito energético, si por ejemplo está presenciando una entidad reptiliana o está presenciando determinado ser extraterrestre o no sé, está presenciando algo que le es inverosímil como ver un caballo de 18 patas, entonces la mente va a entrar en resistencia. ¿Por qué? Porque lo va a comparar este ámbito energético con el ámbito físico y va a buscar equivalencias. Naturalmente las equivalencias no van a ocurrir porque está observando algo que no es explicable en la fisicalidad. Entonces la mente entra en un conflicto, entra como una especie como de laberinto, busca desesperadamente información que le permita identificar lo que estamos viendo en el ámbito energético. Por lo cual entra este proceso en que la persona tiene la concepción o la impresión de que tal vez es fruto de su imaginación. También puede pensar o creer que lo está imaginando y el estado se anula. Entonces, después de este primer paso de querer entrar en hipnosis es liberar la mente. ¿Por qué? Porque en un alto porcentaje la racionalidad no es compatible con el ámbito energético. No estoy diciendo que el 100%, simplemente un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque al momento de transmitir la información del ámbito energético y el soporte emite lo que está observando o visualizando, utiliza el filtro mental y la racionalidad para poder explicarlo, ¿sí? Desde la racionalidad para que finalmente tanto el cliente como el operador o ustedes que están presenciando la sesión comprendamos qué es lo que ocurre ahí en el ámbito. Entonces, en este punto, claro, la racionalidad sí tiene un pequeño porcentaje para mí de incidencia para poder explicar un ámbito que curiosamente es irónico explicarlo desde un estado o que se entiende en un estado no racional. Bien, bueno, entonces, cuando nosotros vamos a entrar en el estado hipnótico, yo lo asocio un poco como con el estado del sueño, ¿no? Comienza el péndulo a oscilar de un lado a otro. Y vamos a asociar este oscilar como los pensamientos. Pensamientos van, pensamientos vienen, algunos que venían se van y se entra en este proceso. Y cuando vamos conciliando el sueño, ya sea por el cansancio físico, ¿sí? Entonces llega un punto cero. Ahí es donde conciliamos el sueño. La mente deja de pensar, no quiere decir que deje de trabajar, no. En este aspecto deja de pensar y finalmente se llega a la fase de sueño, que es donde nosotros dormimos. Algunas personas, por ejemplo, pasan sus noches en vela, como decimos aquí en mi país, no sé cómo será en cada uno de los de ustedes, pero es este proceso de no dormir en toda la noche, el insomnio, cosas como estas. No estoy explicando o tratando de dar un diagnóstico al respecto, no, sino que muchas de estas personas al momento de acostarse son tantas las preocupaciones o los problemas que puedan tener que hace que la noche, el descanso físico no se sienta, no se viva, no se entre a la fase de sueño, sino es un pensar inacabable, un ruido mental, una estática constante que hace que el cuerpo finalmente no concilie el sueño y naturalmente llegará a un punto en que si la persona incide en esta cantidad de pensamientos, entonces el cuerpo se apaga en automático porque le es intrínseco el hecho de descansar.
Vital el descanso físico. Bueno, entonces ahí, cuando nosotros estamos en este proceso en el cual dejamos de pensar, se produce un punto cero. Es el que nosotros entonces en este caso requerimos para entrar en el estado de hipnosis, donde la mente se aquieta y donde la mente mantiene como un aspecto cristalino. Entonces, ahí, a ese nivel, se puede acceder a la información. En principio, puede ser un leve flash, en otras ocasiones simplemente puede ser una palabra, puede ser una frase, en otras ocasiones puede ser una sensación, en otras ocasiones puede ser un aroma. Entonces aquí es vital comprender que al momento de estar o de entrar en el estado de hipnosis, es que no siempre estar en el estado es ver. Esto es relativo. En ocasiones la información puede llegar simplemente desde la escucha. Simplemente estoy percibiendo sonidos, palabras, voces, algo así. Entonces les voy a colocar un ejemplo que le coloco a los clientes siempre. Nosotros estamos en la casa y estamos con nuestra familia. De un momento a otro se fue la luz. Todo está en la penumbra, todo está absolutamente oscuro y solamente puedo escuchar las voces de mis familiares, ya sea porque algunos estén ahí departiendo conmigo en algún lugar o puedo escucharlos en otro cuarto. Vamos a colocar el ejemplo de que tenemos a un familiar, ya sea la esposa, un hermano, el padre, la madre, y se encuentran en el otro cuarto. Entonces, tal vez mi mamá está requiriendo de mí. Me llama Freddy, ven y tal cosa. Entonces, claro, yo escucho su voz y ese timbre único lo puedo diferenciar de otros timbres de voz que estén involucrados dentro del mismo lugar y posiblemente puedan estar hablando en simultáneo, ¿no? Bueno, uno tras otro. ¿Qué pasa? Que cuando yo escucho la voz de mi mamá, no la estoy viendo, no la estoy tocando, no la estoy sintiendo, sino simplemente escucho su voz. Y a través de su voz, entonces esto quiere decir que yo puedo recrear su imagen mentalmente. No la estoy viendo, no estoy ahí en primera persona junto con ella, pero sé exactamente cuál es su imagen. ¿Por qué? Porque la información está en mí. Entonces, en este punto es donde yo puedo adquirir la información de manera auditiva. Ahora, la información también se puede adquirir desde el punto de vista olfativo, ¿sí? Oler. Entonces, otro ejemplo. Algún día ustedes van caminando por la calle y alguien tiene una loción que yo conozco, un perfume que yo conozco. Tal vez lo utiliza algún familiar mío, tal vez fue la loción que yo le regalé a mi esposa, el perfume que le regalé a mi esposa, o alguien me lo regaló a mí, cosas como esas. Entonces un día salgo por la calle y percibo ese aroma. Entonces, en ese momento, cuando lo percibo, se activa una información implícita en mí que me lo hace reconocer. Ah, esta loción, este perfume, eh, lo conozco. Recuerdo que es de marca tal, recuerdo que me costó un montón de dinero y ahora que hago memoria, recuerdo que la persona que se lo regalé hasta nunca le gustó y nunca se lo puso delante mío porque pues obviamente era el regalo que le había dado y lo hizo por decencia, pero no lo volvió a utilizar. Recuerdo el envase, recuerdo que era un cristal muy exótico y recuerdo también el líquido que lo contenía que era de color azul claro, tal vez rosado. Entonces, con solo olfatear llega mucha información, llega mucha información. Puedo evocar un lugar con un aroma. O también puede suceder que un día estoy en mi casa y salgo y descubro que estoy en ayunas, no he comido absolutamente nada y luego un olor atrapante se desprende de algún lugar que es un aroma de algo que están preparando muy rico. Entonces voy a colocar un ejemplo para todos los carnívoros, una parrillada. Entonces se entra en esa introspección donde lo primero que digo es, qué hambre tengo, qué es eso tan rico que huele en algún lugar. Inhalo, comienzo a discriminar los olores, mis papilas degustativas se estimulan y ese aroma viaja a través de mi olfato y finalmente se conecta con el cerebro y descubro que están
haciendo carne a la parrilla, una parrillada, una barbacoa. Bueno, no sé, no soy muy, muy erudito en este tema de las carnes, pero bueno. Y es tanta la información que se adquiere ahí que hasta se pueden salivar. Bien, es como si yo en este momento, por ejemplo, ese es otro sentido, el del sabor. Si yo les dijera a ustedes una lima o un limón, no sé cómo se le llama en su país, ¿a qué sabe una lima o un limón? Entonces, claro, si ustedes se focalizan y se concentran, van a recordar el momento en que han tenido la oportunidad de probarlo y van a sentir el ácido en su boca de esta fruta e inmediatamente ensalivan y ni siquiera la tienen presencialmente ahí. Simplemente es información con base a una experiencia anterior y ha estado ahí implícita y por lo cual se produce este estímulo. Entonces, aquí es donde transmito que la información puede llegar, por ejemplo, por la vía del sabor o puede llegar por la parte olfativa, la parte auditiva y demás. Entonces, en el ámbito energético, cuando se libera la mente, los sentidos físicos que nosotros tenemos que también están manifestados a nivel energético, entonces se agudizan y comienza esta percepción en la cual cuando uno tiene los ojos cerrados comienza a percibirlo. Entonces, este es el segundo aspecto vital para entrar en hipnosis, liberar la mente y que la información puede llegar para cualquier sentido energético. Hay algunas personas que tienen unos sentidos más activos, por ejemplo la parte auditiva, para quien es músico, por ejemplo, o los que son pintores, que trabajan en artes visuales, en diseño gráfico, son personas que tienen muy desarrollado este sentido, una fisicalidad, pero a su vez también tiene un efecto espejo en la parte energética. Entonces, por ejemplo, Angie, ella es como una diseñadora gráfica, es muy creativa con su visualización y por lo cual ve todo de manera muy clara, como en 6K, ¿no? Todo muy claro, toda la información fluye. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, activar todos estos sentidos de manera equivalente. Posiblemente nosotros tenemos unos más desarrollados que otros, pero esto no quiere decir que no los podamos activar en simultaneidad o que podamos lograr una fineza o una agudeza necesaria para entrar en el estado de hipnosis, ¿no? Todo esto queda siempre ad libitum de quien quiera realizarlo. Entonces, la intención, la liberación de la mente y posteriormente eso, agudizar los sentidos a ver qué se puede percibir. Es muy importante al momento de querer entrar en hipnosis el estado de ánimo también, la frecuencia energética en la que me estoy moviendo, ¿sí? No quiero decir con esto que tengamos que tener un estado emocional óptimo o idealizado para entrar en el estado, no, pero entre más tranquilo y distensionado y relajado, mejor. Se fluye más fácil. Este estado de no mente, para mí, es como surfear, de manera simple. El estado racional mental es como surfear, pero sobre un montón de rocas. Entonces como que el desplazamiento es un poquito diferente, ¿no? Entonces, vital comprender esto. Ahora, cuando estamos en el estado de hipnosis, la información, cuando ya hemos agudizado los sentidos previamente dichos, entonces la información comienza a fluir. Y hay que estar tranquilos durante el proceso de esta fluidez de información. ¿Para qué? Para evitar en un alto porcentaje el filtro racional. Entonces, lo que les digo, va a aparecer un caballo de 18 patas. Entonces tu mente te va a decir no, o su mente les va a decir solamente son factibles los de 4. Pero no vamos a entrar en ese filtraje, sino simplemente la información que llega a un caballo de 18 patas. Claro, la palabra increíble. Vamos a poder ver un alienígena, un gris, entonces increíble. Percibir su olor. Hace poco yo hice una sesión para una clienta y ella estaba sintiendo el olor de un anfibio, ¿no? De un reptiliano. Y ella me decía, es que huele como a caño, huele como a pantano. Ella percibía ese. Entonces, claro, era el aroma, el perfume, el humor de este ser. Entonces ella lo expresó de esa manera. Entonces, bueno, dejar que la información llegue. La duda
es la mente racional. Pero si soy intuitivo y libero la mente, es la certeza. Y en la parte intuitiva, ahí es donde yo sé lo que es y lo que no es. La certeza intuitiva es la que es, no la racional, sino la que está de manera consciente expresada con base a una voluntad que tiene acceso a la información que cada uno tenemos. Porque al final nosotros sabemos todo acerca de nosotros. Simplemente que hay ciertos filtros que nos lo impiden, pero está ahí. Bien, entonces, esta facultad siempre se considera algo como muy, como les decía antes, no como un don, como cosas como estas. Entonces, no es ningún don. La hipnosis es un estado al que nosotros tenemos acceso todo el tiempo. En muchas ocasiones estamos en hipnosis. Por ejemplo, estamos viendo un partido de fútbol y estamos inmersos en las emociones, en la tensión de lo que se está manifestando ahí. Estamos en hipnosis. No sé, una discusión con alguien, hipnosis. En un estado de baja frecuencial inconsciente, hipnosis. Em, las personas que se reúnen en eventos masivos, donde están sublimados con alguna, no sé, algo que está ocurriendo, entonces estamos en hipnosis. Si vemos a la pareja nuestra, la que amamos y la vemos cruzar por ahí, estamos en hipnosis, ¿sí? O por ejemplo yo en mi caso un día salgo y veo una guitarra, wow, la que siempre quise tener, mi utopía, hipnosis. Entonces es un estado natural en realidad. Lo que pasa es que si lo hablamos desde el punto de vista esotérico, sí es toda una novedad. Yo le decía a una cliente hace poco, no, mira, el estado de hipnosis es totalmente factible para todos nosotros. Ahora, es tan común que te voy a hacer una pregunta concreta. ¿A cuántas de las personas con las cuales tú estás departiendo en el diario vivir, cuántos de ellos tú admiras como ellos lo respiran? Te me decía, no, ninguno. Le dije, exactamente. La hipnosis es como respirar. Los soportes que yo tengo, por ejemplo, hablo de mis soportes, eh, simplemente son personas que algunos de ellos nacieron con esto activo y por otro lado algunos lo desarrollaron. Algunas de ellas lo desarrollaron. Bueno, hablo de una en específico. Lo desarrollaron. Como el caso de Magda. Magda lo desarrolló. Hizo un trabajo constante cuando realmente el amor y el afecto por lo que uno quiere hacer es vigente, entonces ya uno se desplaza y la manera, la constancia, la voluntad en la que uno está constantemente practicando, entonces el evento se da. Bien, entonces simplemente es activar este, esta intención, este estado, este canal, simplemente es activarlo, está implícito en cada uno de nosotros. Eh, Vuelvo a repetir, a reiterar un poco algo de lo que hice en un video anterior y es que la manera en la cual nosotros comenzamos a practicar cada uno de esos sentidos energéticos, el olfativo, el sensitivo, telepático, lo que sea, em, yo comencé a trabajar una serie de ejercicios para poder lograr entrar en el estado. Entonces, eh, a manera de sugerencia, yo comencé a trabajar con estos colores. Yo vuelvo y saco estos cartoncitos que hace mucho tiempo realicé, que son de diferentes colores, diferentes tonalidades. ¿Sí? Aquí los ven ustedes. Nuevamente por segunda vez los muestro. Aquí están. Y son diferentes tonalidades que yo fui consiguiendo para comenzar a estimular la parte visual para poder entrar en hipnosis. Entonces, como verán, los conseguí y en cada una de sus puntas lo hice circular para que sea suave al momento de concentrarme en él. Entonces lo que yo hacía era tomar un color de estos, me recostaba en mi cama, lo podía hacer uno sentado, como ustedes quieran. Pueden hacerlo mientras conducen. No, mentiras, esto no es recomendable. Entonces, en un momento de tranquilidad, de tiempo, de intención, de disposición, entonces me quedo mirando este color durante un tiempo. Ustedes sentirán, no sé, tal vez un minuto, 2 minutos. Yo recuerdo que hay veces perdía la noción del tiempo mirándolo, ¿no? No estoy diciendo que pasaron las 24 horas y me quedé, no. Simplemente que yo lo miraba por ahí, no sé, 2, 4, 5 minutos. Y el objetivo de esto es que cuando uno cierre los ojos, tal cual, de manera literal, lo vean en su pantalla mental. Bueno, otros dirán tercer ojo, como ustedes lo interpreten. Entonces el objetivo es ver el color de manera literal y así sucesivamente con las diferentes tonalidades. Esto estimula la creatividad,
Bien, es un ejercicio muy, no sé, me gustan muchísimo los colores. Entonces, muchas tonalidades. Y practicaba esto todos los días durante un tiempo. Yo en un video anterior que hice, que se llama Mi experiencia como operador de soporte, creo que fue, eh, ahí en esa época en ese video yo hablaba sobre esto y practiqué muchísimo entrar en el estado a través de la incentivación, o sea, de incentivar, de estimular lo visual. Entonces utilizaba estos colores y también la visualización creativa. Entonces, esta forma en la cual nosotros podemos recrear ciertos ambientes y imaginarlos de una manera tan literal que me puedo adentrar en los mismos y experimentar algo. Entonces, tenía el hábito de internarme en un bosque sin calzado, entonces esto hacía que sintiera las texturas de las hojas, la humedad de un bosque en mis pies, y luego me internaba y me imaginaba que iba a una quebrada, que me bañaba ahí, probar el agua para estimular la parte de la degustación, del sabor, y creaba un vaso, vertía agua de la misma quebrada en el mismo y ya después de eso me lo tomaba y sentir exactamente el sabor del agua. Bien, a propósito, vaya a tomar agua. Entonces el sabor único del agua lo llevaba a ese ámbito energético. Entonces de esa manera comenzaba a incentivar los diferentes canales. También tenía otro hábito que era con Angie. Nos íbamos a un parque que a nosotros nos gustaba mucho. Y en ese parque nosotros nos recostábamos en el prado y nos focalizábamos en un pajarito, en un ave. Ustedes saben que en los ámbitos naturales abundan las aves, los insectos, los animalitos, todo, y cada uno tiene un sonido, ¿no?, que lo caracteriza. Bueno, entonces nosotros nos recostábamos ahí y el ejercicio era concentrarnos en el cantar de una de esas aves, de un pajarito. Entonces aquí estamos vinculando la parte auditiva y comenzar a seguir ese canto en el desplazamiento mientras sobrevolaba donde nos encontrábamos. A veces se perdía y no volvía, ¿no? O a veces saltaba de un árbol a otro árbol y cosas como esas. Entonces, ese cantar de ese pajarito, comenzar a sentir ese timbre y poderlo diferenciar de otros iguales a él que también se encontraban ahí. Entonces, durante ese proceso, el ejercicio era que después de estarlo persiguiendo, poder identificar ese timbre de, dentro de los demás, hasta el punto en que lo pudiera diferenciar. Después de estarlo siguiendo durante un tiempo, el objetivo era ya visualizar el pajarito, entonces encontrarlo mentalmente. Entonces ya cuando lo encontraba, entonces si existía la posibilidad de percibirlo en la copa de algún árbol, comparar lo que acabo de visualizar a nivel energético con la visualización física para ver si coincidía, ¿no? Entonces, digamos que, pues bueno, muchos de ustedes dirán, no, bueno, y si no encuentro el ave, si no encuentro el pajarito, no, no importa, simplemente es la intención de querer estimularlo. Y si el ave está ahí y pueden comparar y darse en cuenta hasta qué punto fue literal o, o un excelente acercamiento, excelente, muy bien. Entonces, ese era uno de los ejercicios que también realizábamos. Bien, entonces ya hablamos de la visualización creativa, ya hablamos aquí de lo que es recrear un escenario y por supuesto utilizar los colores como mecanismo de estimulación. También estos escenarios de los que les hablaba anteriormente, por ejemplo, del bosque, todo esto, ustedes también lo pueden trasladar a otros estados climáticos. Por ejemplo, ir a un desierto. Posiblemente ustedes nunca han ido a un desierto, yo tampoco he ido a un desierto, pero hay imágenes, sabemos que hay un calor impresionante, sabemos que perdón, la arena es muy fina y estas dunas que se ven todas así como tan simétricas, como hipnóticas. Entonces recrear y estar en el desierto y sentir el calor de la arena y caminar, sentir el calor del sol, cosas como estas. Por ejemplo, también lo pueden trasladar a la playa, pueden ir a un lugar, no sé, una playa que a ustedes les guste y imaginarse en que están ahí, sentir el viento, el aroma del aire vinculado con el aroma del mar, ¿sí? Sentir la arena, que es totalmente diferente del desierto, por supuesto es más fría, bueno, o bueno, eso es relativo, y
experimentar todas estas sensaciones, tocar una palmera, sentir las texturas, ¿sí? Por ejemplo, de un árbol, de una palmera, un animalito, sentir, por ejemplo, si hay un perrito, sentir qué es acariciar un perrito, la textura del pelaje del perrito en las manos, cosas así. Pueden ir al Ártico en estas épocas de confinamiento sin tapabocas y con total libertad. Pueden desplazarse a diferentes ámbitos, diferentes ecosistemas que están implícitos aquí en el planeta y de esta manera incentivar la visualización creativa y los sentidos físicos y por supuesto a nivel energético, que es donde vamos enfocados. Entonces aquí es donde ustedes comienzan a activar todo lo que ocurre a nivel energético en cuanto a nuestros sentidos. Es muy importante ser pacientes. A veces nosotros queremos un resultado muy rápido con base a un esfuerzo mínimo o a un corto tiempo, cuando en realidad, si estamos pensando así, quiere decir que estamos entrando nuevamente en la línea temporal, mental racional, y ahí nos vamos a demorar un montón. Entonces, cuando se sienten a hacer un ejercicio de estos y por ejemplo puedan ver resultados mínimos o muy, no sé, muy representativos, entonces bajo cualquiera de las circunstancias sentirse uno tranquilo, no sentirse uno frustrado porque tal vez se hace un ejercicio y te plasmas la idea y luego eso lo haces y no llegas al objetivo que te habías propuesto. No, hay que entender que es un proceso de activación, es de activación, es como, por ejemplo, un niño nace, el niño no sale después de que dio a luz del parto, salió corriendo del hospital a tomarse un tetero, o sea, hay un proceso dentro del cual sale, sus primeros movimientos, después de esto gatea, luego por un momento se sostiene, unos pocos pasos cae, ¿sí? Normal, y posterior a esto ya camina y luego ya corre y ya puede ser un medallista olímpico, ¿sí? Entonces, es simplemente disfrutar del ejercicio. Entonces, aquí es adecuado cuando uno lo realice, no plantearse un objetivo ni esperar nada, o sea, no tener una expectativa, no. Lo que sea que ocurra está bien. ¿Bien? Es vital esto. No entrar en ansiedad. No, es que no veo nada, es que tal y tal cosa, no. Hay que dejarlo que transcurra, que suceda de manera natural, a su debido tiempo, cuando es necesario o cuando es el justo momento, entonces van a poder visualizar y percibir algo. Pueden practicar si ustedes quieren, luego de que realicen todos estos ejercicios, en mi canal, Freddy Marín Team Grifasi. Ahí ustedes van a encontrar mis inducciones hipnóticas. Tengo dos, una que es larga y otra que es corta, ¿no? Una es, o sea, es corta para tal vez aquellas personas que tienen una alta susceptibilidad, que tal vez no requieran de sugestión corporal en cuanto a relajación, y está la larga, donde está esta sugestión de la que les hablo. Entonces, ahí ustedes lo pueden practicar y me hacen saber cómo les ha ido. Bien, entonces cualquier tipo de resultado que perciban o sientan, bien, está bien. Bueno, los invito a que se suscriban a mis redes sociales. Estoy a través de Instagram, Facebook. También estoy ahí, bueno, por supuesto, en YouTube. Y los invito para que activen la campana de notificaciones para que les lleguen todo este contenido que usualmente estoy implementando y llevando a cabo. Bien, entonces, en el momento de los soportes con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, algunos de ellos ven muy bien, algunos de ellos la sensación es más auditiva, la información llega más telepática, todo esto, pero con la práctica llega a un punto en que la información ya fluye por cualquiera de los flancos. Bien. Entonces, como soporte, pienso que siempre uno puede mejorar muchas cosas. ¿Sí? Eh, la habilidad, claro, está implícita, ¿no? De qué tanto desarrollamos esa habilidad ya depende de nosotros. A mí me parece que a mí me gustaría o me gusta llevarla a un punto, sí, único, para saber de qué estamos hechos, cuál es mi límite. ¿Sí? Esa es mi opinión o la forma en la que yo lo veo. Entonces, yo estuve practicando esto durante mucho tiempo. Yo no entraba en hipnosis, no porque no tuviera la facultad, no, sino que no estaba activa y me dediqué durante 3 años a activarla. Practiqué bastante, lo hice con ansiedad en la época primaria, ¿sí? Lo hice con expectativa, me frustré en muchas ocasiones porque los resultados no los veía, hacía las inducciones hipnóticas de Calo,
de manera constante y no visualizaba cero, nada. Entonces, en ese punto comprendí que había que dejar a un lado la necesidad de quiero ver, es importante para mí ver. No, sino simplemente dejar que todo fluyera, y de esa forma fui encontrando como el punto en el cual se fue ya dando la posibilidad, ¿sí? Entonces, sin expectativa, hasta que ya finalmente, digamos que es la forma en la que yo pude lograr entrar en el estado. Decido hacer este disclosure porque, como muchos de ustedes, no entraban en hipnosis, y ocurrió. Entonces, estos son los ejercicios que yo estuve implementando. Muchos de los clientes que yo atiendo cuando estamos en las sesiones, muchos de ellos entran en hipnosis, han entrado en hipnosis. Al comienzo tienen esta duda, no quiero, no, por favor, no, por favor. Como si esto se tratara de una campaña de vacunación. Y no, en realidad es un disfrute. Es el momento único para poder afrontar lo que me puede estar ocurriendo en el ámbito energético. Si hay interferencias, tomar determinaciones y comprender y hacerme consciente de la circunstancia. Entonces muchos de ellos entran, muchos de ellos no creían en esto, y una vez se termina la sesión quedan choqueados, o sea, quedan como increíble, la palabra más usual, ¿no? Y luego la segunda palabra, como dicen ahí en Volver al Futuro, el doc, ¿por qué? Entonces, claro, después de salir en un estado de estos, todo lo que se ha presenciado, todo lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, la mente, una vez uno sale del estado, es como si uno entrara a un interrogatorio de la Gestapo con la mente. ¿Por qué? ¿Será que era cierto? ¿Será que no? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto que no? Entonces es entrar nuevamente al aspecto racional, a tratar de darle entendimiento a algo que no se entiende a nivel racional, sino a nivel energético. Entonces, bueno, quise hacer este video con ustedes con mucho cariño, con mucho afecto. Ojalá, espero que lo disfruten. ¿Qué más puedo agregar para todos ustedes? Que siempre cuando la pasión en realidad y el afecto están ahí, todo fluye, todo fluye. Y no hay que perder el objetivo, sino si es lo que quiero realmente con amor, o sea, con afecto, puedo llegar a él. Así sucede, por ejemplo, para entrar en hipnosis, o lo pueden aplicar para otras situaciones, ya sea físicas o energéticas, como no sé, hacer viajes extracorpóreos y demás. Entonces, les agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí. Cualquier inquietud, pregunta, pueden dejarla, no sé, me la pueden escribir a través del correo. Tal vez haga un nuevo disclosure y tal vez se pueda como amplificar un poco más esto. Por otro lado, si ustedes están o tienen la intención de realizarse en una sesión de hipnosis conmigo, entonces pueden escribirme al correo freddymarin@calogirogrifasi.com. Entonces ahí, con mucho gusto, estoy aquí para cualquier inquietud, y si la intención de una sesión de hipnosis está, entonces excelente. Los invito también a suscribirse, como dije anteriormente. Gracias por siempre estar aquí, gracias por escucharme, por tomarse el tiempo de escuchar esta información que les estoy transmitiendo. Espero, sin esperar, que les sea un gran aporte. Ya me lo dejarán ustedes saber cómo les ha ido con eso que les estoy diciendo. Y nada más, un abrazo de afecto para todos ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo disclosure, una sesión de hipnosis, un ciclo de investigación o un video en vivo para aclararles dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, un gran abrazo, disfruten la vida, no olviden ser autovigilantes de ustedes mismos, sus pensamientos, dónde está la energía mental, dónde estamos recurriendo en patrones viejos. Y un abrazo, chao, que estén muy bien.